lanzarla ya aquí en Facebook, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Gloria. Muy buenos días a todos y todas. Damos apertura al tercer webinar del Seminario Latinoamericano Niñez Reclutada en la Pandemia por el COVID-19, evento de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, de la Alianza por la Niñez Colombiana y de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. Mi nombre es Gloria Carvalho y estaré acompañándoles como moderadora durante el mismo. Juan Martín, tienes un mensaje. Sí, muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, quiero agradecer a todas y a todos los que han estado participando activamente en la plataforma Zoom y en Facebook. Y tenemos un anuncio puntual sobre las constancias. Las personas que ya se registraron en la plataforma Zoom no tienen que volver a hacer ningún tipo de registro. Ustedes ya quedaron con sus datos de contacto tal y como los colocaron. Y a partir del 15 de julio estaremos enviando a través de correo electrónico las constancias. Hay una liga que hemos colocado en el Facebook para aquellas personas que no lograron entrar a la plataforma y reiteramos la disculpa porque se saturó el espacio. Ahí, por favor, en el Facebook, aquellos que no se registraron a Zoom, en la plataforma Zoom, pueden registrarse con sus datos de contacto y a partir de ahí estaremos enviando las constancias. Entonces, agradecemos pues que puedan aquellos que están en el perfil de Facebook registrarse. Quienes ya están en la plataforma Zoom, alguno de los 3 días, no es necesario volver a registrarse, ¿vale? Así es que nuevamente muchísimas gracias y confiamos que este espacio de reflexión sea una oportunidad para mantener el diálogo. Les animamos a que usen el hashtag Niñez Reclutada y que sigamos la conversación. Te agradezco muchísimo, Gloria, y bueno, pues, seguimos tu moderación, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Martín, por el informe. Tras abordar en los 2 primeros webinares los derechos violados, las obligaciones de protección de la niñez reclutada y de cómo se beneficia el crimen organizado con el reclutamiento de niñez, con un énfasis especial en el caso México, nos vamos a enfocar en el caso colombiano de reclutamiento forzado. Durante el mismo, luego de iniciar con un panorama del marco normativo internacional respecto al reclutamiento de niñez, se mostrará la situación general y la particular de algunas regiones que al respecto ha vivido la niñez colombiana, incluida la afectación directa a las niñas. Igualmente, la respuesta y la acción del Estado y de las organizaciones invitadas el día de hoy, así como los avances logrados sobre el tema en relación con los acuerdos de paz y los retos que nos plantea el reclutamiento en el marco de la pandemia. Para ello hemos invitado a varios expertos que desde su vasta experiencia nos van a compartir su perspectiva. Damos pues la bienvenida a Marco Romero, director de Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, a Hilda Molano, coordinadora de Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, Consuelo Herrera, asesora legal de la Fundación Creciendo Unidos, a María Teresa Cuesta, asesora nacional de protección de Save the Children en Colombia, a Diego Prado, asesor técnico nacional de influencia y paz de la Fundación Plan. Y por supuesto a Juan Martín como coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe. Vamos a solicitarle al público asistente que vayan planteando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Nuestros invitados podrán responder algunas de ellas, pero al final vamos a tener la intervención de ellos mismos para tener un espacio en el que puedan responder las preguntas más relevantes. Bueno, para comenzar queremos invitar a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, que nos hará un recorderis de algunas de las principales normatividades internacionales en torno al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Adelante, Juan Martín.
Muchísimas gracias, Gloria. Colegas, un honor estar aquí con ustedes y pues por supuesto tenemos mucho que aprender de Colombia, no solamente por el dolor de 60 años de guerra y pérdidas fatales, niños y niñas convertidos en soldados, víctimas de explotación, sino también porque han dado pasos muy importantes para buscar la desvinculación y también, por supuesto, los acuerdos de paz que ahora nos comentarán como una gran oportunidad de cambio, más allá, por supuesto, de los conflictos que se enfrentan, porque claramente las guerras son un negocio y se alimentan de sangre de niños, niñas y adolescentes. Quisiera invitarles a que podamos partir de algunos marcos de referencia. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, este órgano de tratado que forma parte de los acuerdos de Naciones Unidas para lograr que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad, estableció ya hace mucho tiempo, prácticamente en el origen mismo de la convención, la necesidad de que se puedan de parte de los estados cumplir con acuerdos base o establecer marcos de relación para el seguimiento de los compromisos que hacen los estados. Bueno, en 2002 se inicia el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados. Este va a ser el marco de referencia internacional más importante para los estados, porque coloca con claridad esto que ya es un conflicto, más bien que es una realidad de muchos años, de muchas décadas, y era un tema de preocupación del comité, que aun cuando quedó reflejado en la Convención sobre los Derechos del Niño hace 30 años, requería un instrumento específico para su seguimiento. Obviamente estos protocolos, ustedes saben, tienen que ser adheridos de manera voluntaria por los estados y en su primer examen ante el comité tienen que reportar uno específico. Entonces Colombia, cuando dio su informe al comité y por primera ocasión, después de haberse adherido al protocolo facultativo de participación de niños en conflictos armados, hizo un informe específico. En adelante, para su siguiente informe, solamente reportaba los mismos elementos del protocolo, pero dentro de su informe general. Esto han hecho prácticamente varios países de América Latina y del mundo, por supuesto. Me gustaría solamente destacar en este apartado que el protocolo tiene varios apartados que cruzan claramente de cómo evitamos que niños, niñas y adolescentes participen en las Fuerzas Armadas de los países, o sea, las formales, pero también en lo que se conoce como grupos armados no estatales, ¿no? Como el concepto en el derecho internacional de los derechos humanos. Claramente, la vivencia que tienen niños soldados, como se ha llamado también de otra manera, sin importar si es con las Fuerzas Armadas o con un grupo armado no estatal, que pueden ser paramilitares, guerrillas, grupos criminales, entre otros, la vivencia sigue siendo la de guerra y obviamente su proyecto de vida, su proyecto de futuro queda trastocado. Me gustaría en ese sentido, además de invitarles a que puedan mirar el protocolo facultativo, vamos a colocar las ligas en los chats, tanto de Facebook como de Zoom para su seguimiento, que tengan presente que además el el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tiene una representante especial para el seguimiento de niños en conflictos armados. En Virginia Gamba, una mujer argentina que ha estado con nosotros en otro momento, en abril 2019, participó a través de un video mensaje en el seminario seminario de pensamiento latinoamericano sobre niñas y conflicto armado que realizamos en Colombia, precisamente con la Alianza Colombiana, y bueno, estuvo también Hilda acompañando en aquel momento, y Virginia nos hizo el favor de mandarnos un mensaje. Hoy, lamentablemente, no fue posible en este seminario latinoamericano, pero quisiera compartirles algunos de los elementos de su informe reciente, el último que presentó a finales del 2019. Y ella destaca varios temas de preocupación, tres grandes temas de preocupación. Se incrementa el número de niños niños soldados, fundamentalmente varones. Destaca con preocupación que ha crecido
la naturaleza global del extremismo violento, es decir, no solamente es una guerra con armas, sino que ya está tomando otras características de cuerpos mutilados, torturas. Esto es algo que se vio muy tristemente generalizado, globalizado con el Estado Islámico. ISIS, recordarán que hizo varias demostraciones mediáticas de este tema, y en nuestra región, el caso mexicano, tiene mucha barbarie de esto circulando en redes. Pero otro de los elementos que destaca también en el informe es los combatientes extranjeros, niños, niñas y personas jóvenes que fueron llevados a otros países, por ejemplo, a Irak, a la República Árabe de Siria, con ISIS y Al-Qaeda, llevaron, calculan, de 30,000 a 42,000 niños soldados a combatir con ISIS. Esto, por supuesto, es de lo más grave que ha estado sucediendo y nuevo en perspectiva del seguimiento que se ha hecho sobre ello. Y por eso el llamado que la relatora o la encargada del seguimiento a niños en conflictos armados llama a los estados a adelantar los esfuerzos y a profundizar las acciones. Otro elemento que destaca Virginia Gamba en su informe es el incremento de ataques a escuelas y secuestros masivos. Recordarán también que conocimos la noticia terrible de más de 200 niñas secuestradas por un grupo armado no estatal, que fueron pues literalmente llevadas a una zona selvática y tardaron meses, más de 8 meses, en lograr el rescate de al menos la mitad de ellas. Entonces creo que este informe vale la pena que lo puedan mirar. Lo vamos a colocar también en el chat. Este es el informe, está en versión español, se llama Los niños y los conflictos armados, y fue presentado del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019. Quiero, por último, invitarles también a que puedan revisar la guía del protocolo facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos armados. Esta es una manera de orientar a los estados para presentar su informe, pero también a la sociedad civil para los elementos que se pueden explorar o preguntar. Creo que es muy importante destacar que hay muchas expresiones de violencia, pero sin duda los niños y niñas convertidos en combatientes, en soldados, en víctimas de explotación sexual, entre otras, o víctimas también de asesinatos, entre otros temas que sucede con ellos, es algo que no se puede aceptar, no se debe normalizar, y necesita exigir protección especial de niños y niñas en este contexto. Y por eso la importancia de este seminario, de hablar del tema, de reconocer que hay cada vez más niños y niñas reclutados, en este caso en América Latina y el Caribe, por grupos criminales, por el crimen organizado transnacional, y necesitamos respuestas de Estado. Y cierro con una reflexión que hacía ayer una colega desde Ciudad Juárez, la frontera con los Estados Unidos, que tenemos que hacer una disputa del territorio para rescatar y proteger a niños, niñas y adolescentes de los grupos criminales. Por supuesto, no estamos hablando de una disputa armada, sino precisamente desde las capacidades comunitarias, desde el propio tejido social y acciones creativas en territorio, poder proteger y rescatar también a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento. Yo aquí les lo dejo y les invito a que puedan mirar los documentos que estaremos copiando ahora en este chat. Muchísimas gracias, Gloria. Tu micrófono, Gloria, por favor. Muchísimas gracias, Juan Martín. Creo que ha sido una contextualización internacional muy interesante. Pasamos ahora ya al caso colombiano. Quiero invitar entonces a Hilda Molano de la Coalico para que nos presente entonces su perspectiva frente a la situación de la niñez reclutada en Colombia. Adelante, Hilda. Muchísimas gracias, Gloria. Buenos días para todas y todos. Qué bonito es poder compartir con ustedes estas reflexiones que traemos sobre el caso colombiano. Y nos gustaría precisamente agradecer esta oportunidad tanto a la iniciativa Tejiendo Redes de Infancia como a la Alianza Colombiana por la Niñez,
particularmente el podernos juntar precisamente para poder conversar sobre una situación que, como hemos visto estos 2 días anteriores, no es una situación exclusiva de Colombia, que tiene declarado un conflicto armado hace tanto tiempo, sino que desafortunadamente es parte de la realidad de los niños y las niñas de nuestras Américas. En ese sentido, entonces, quisiera contarles, yo hago parte de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico. Somos una iniciativa de sociedad civil de la cual hacen parte en este momento 7 organizaciones, entre ellas Taller de Vida, Justa Paz, DMI Colombia, Benposta Nación de Muchachos, la Corporación Vínculos, la Fundación Creciendo Unidos y el Servicio Jesuita de Refugiados. Hoy hacen parte de esta apuesta. Llevamos 20 años trabajando precisamente por la visibilización de lo que es la afectación por la vinculación, ya sea directa o indirecta, de los niños y las niñas al conflicto armado en nuestro país. Y precisamente con la idea de buscar siempre que a partir de la dura realidad que viven nuestros niños y niñas podamos tener en cuenta cuáles pueden ser precisamente las alternativas, posibilidades para que ellos y ellas no pierdan su vida en el marco del conflicto armado. Y en este sentido quisiera entonces compartir con ustedes algunas aproximaciones sobre lo que es comprender la situación de reclutamiento y utilización en Colombia. Y precisamente decirles que para nosotros es el reconocimiento de que es una realidad que ha estado presente durante el tiempo que ha durado el conflicto armado. Incluso de acuerdo a los registros históricos, la participación de los niños en la guerra, en la conflictividad colombiana, ha sido histórica, incluso desde la época de la independencia. Y en esa medida vamos a tener esta realidad marcando la vida de los niños y las niñas en nuestro país. Desde allí entonces empezar con una reflexión en torno a una palabra que surge y es la idea de lo forzado, el reclutamiento y la utilización forzada. Para nosotros estamos convencidos de que el reclutamiento siempre será forzado. Así los niños y las niñas digan que van de manera voluntaria a la guerra. Siempre las condiciones, los factores de riesgo, esas causas que convergen en un contexto como el colombiano, llevan a que los niños y las niñas finalmente no tengan posibilidad de una decisión frente a esta situación. Y especialmente entonces recordar que forzado no quiere decir fuerza. Así como hay varios casos, y así lo demuestran las narrativas de los niños y las niñas víctimas de reclutamiento y uso, que han sido forzados a ir a la guerra por medio de la fuerza, aquellos que dicen que fueron voluntariamente también, al final de cuentas, vieron cómo el contexto llevaba a que ellos estuvieran allí. Situaciones como la misma presencia de los actores armados en los territorios se vuelve un riesgo para los niños y las niñas. Una escuela que no permite mantenerlos adentro o que al final no les brinda unas condiciones de proyección, de vida, de generación de ingresos, de poder mejorar las condiciones propias y de sus familias, de su comunidad, hacen que se vuelva esta situación un riesgo. Los niveles de pobreza, los niveles de discriminación, los grados de vulnerabilidad por razones como la pobreza extrema, y precisamente en zonas rurales, como en el caso colombiano, donde realmente encontramos zonas donde los que hacen presencia finalmente son los actores armados. Entonces, desde allí podernos plantear que una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos cuando abordamos esta situación son las cifras. Y precisamente las cifras se convierten en una situación que debe llamar la atención, porque yo les voy a plantear algunas que se pueden identificar en el contexto colombiano para darnos cuenta de la dimensión de lo que esto puede significar. Pero la primera aclaración que hay que hacer es que todo esto correspondía a un subregistro muy alto, porque una de las cosas más frustrantes es saber que no podemos dar cuenta de cuántos niños y niñas finalmente han estado y hoy siguen en el conflicto armado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1965 y el 2016, por lo menos 16.879 niños, niñas y adolescentes registrados con nombre propio fueron parte de los grupos armados.
Asimismo, el ICBF, que tiene el programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados, entre 1999 y junio de 2018 ya reportaba la atención de por lo menos 6.499 niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, una cifra que es un poco más reciente, es aquella que nos da la unidad de atención a las víctimas y nos plantea que el registro tiene en este momento el caso de 7.593 niños, niñas y adolescentes que han sido incluidos por la vinculación a los grupos armados. Hablaba Juan Martín ahorita de la representante especial del secretario general para la cuestión de niños y conflictos armados. Y precisamente con base en el mecanismo de supervisión y presentación de informes de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad, que cumple 15 años en este 2020, y del cual la señora Gamba es en este momento la cabeza o la cara más visible del mecanismo, nos traen la siguiente información relevante para el caso colombiano en el periodo ya después, digámoslo, de la firma del acuerdo de paz o en la parte inicial de la finalización de la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC. Y nos dice que precisamente entre julio de 2016 y junio de 2019, por lo menos 850 violaciones fueron identificadas por el equipo de tarea de la resolución 1612 en Colombia. Y si bien esto puede significar una disminución frente a las 2.078 violaciones que se habían registrado por el informe sobre Colombia para el periodo anterior, que ha sido 2011 a 2016, lo que es importante resaltar es cómo el 2018 se convierte en un año especialmente difícil para la niñez y la adolescencia en Colombia, porque de las 850, 430 violaciones se dieron precisamente en ese año. De esas violaciones que se registraron en ese periodo, hemos pasado de reportar situaciones en 20 de los 32 departamentos o regiones de Colombia y en este momento 15 de ellos se mantienen en un reporte importante de las situaciones de reclutamiento y utilización por grupos armados de niños y niñas. Entre ellos resaltamos Norte de Santander, Nariño, Antioquia, el Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Guaviare, Arauca, Putumayo, Bichada, Caquetá, El Meta, Huila, Tolima y Caldas. Y es precisamente importante poder registrar el nombre de estas zonas porque son precisamente las que hoy siguen reportando que la situación se mantiene. En junio de 2009, en pasado, la representante presentó el informe anual del secretario general que da cuenta de la información del último año, del año 2019, y precisamente da cuenta de que para 2019 por lo menos se pudieron verificar 107 casos de niños y niñas que habían sido reclutados por los grupos armados. Como ustedes pueden ver en la presentación, todos los grupos armados que están en la dinámica del conflicto reportan o de los cuales se reportan casos. Especialmente preocupa el registro que se puede dar por parte del Ejército de Liberación Nacional y por las disidencias de las FARC-EP. Sin desconocer que la situación es una práctica de los grupos que operan en el país. Y en este caso nos gustaría hacer alusión a un punto, y es, si bien el gobierno colombiano no recluta niños para la fuerza pública, sí hay un factor relacionado con la utilización, y es precisamente cómo a través de acciones más de carácter cívico-militar o a través de acciones de inteligencia, los niños y las niñas se pueden ver involucrados en la guerra. Quisiera ya para ir cerrando plantearles lo que ha sido el último semestre y que precisamente corresponde al periodo del COVID-19 y la declaratoria de pandemia. No más para este semestre hemos encontrado y hemos podido registrar como sociedad civil por lo menos 160 eventos de conflicto armado, de los cuales 120 han correspondido a afectaciones directas contra niños y niñas. Y como podemos ver en esta gráfica, el de los 120, 40 eventos corresponden a situaciones de reclutamiento y por los diferentes actores armados que llevan a por lo menos 190 niños y niñas afectados por esta situación.
Como hablábamos, esos departamentos donde se están reportando son los que históricamente han traído ese registro. Como podemos ver, la afectación en el conflicto no solamente es por la situación de reclutamiento, también las acciones cívico-militares, los ataques a las escuelas, la negación de acceso humanitario, la violencia sexual, las infracciones contra la vida de los niños y las niñas, el secuestro, el desplazamiento forzado en Colombia, se convierten en parte de esa realidad y en esa necesidad de un análisis más complejo, más amplio de lo que ha sido la afectación por conflicto armado. Podemos ver precisamente que todos los grupos que están en el conflicto siguen generando esta situación y que efectivamente pensando en la época de pandemia no ha sido contrario a lo que uno hubiera podido pensar una disminución, sino al contrario, un aumento en los registros. De acuerdo a nuestro observatorio, en este mismo periodo para el año anterior, ya en el 2020 tenemos un aumento significativo frente a los eventos reportados el año pasado. Entonces ya tenemos un aumento comparativo. Pero además de ello, lo importante es darnos cuenta y traer a colación las palabras que dijo la comisionada Esmeralda el día martes cuando iniciaba este seminario. Y decía, pues finalmente aquí de lo que estamos hablando es de la vida de sujetos de especial protección que en el marco de la guerra pierden esa posibilidad y terminan viendo expuesta principalmente la vida y de allí en adelante el conjunto de derechos. Efectivamente, podemos decir que en términos de avances y sabiendo que Colombia ha hecho grandes esfuerzos históricamente por mirar cómo trabajar este tema, cómo evitarlo, hoy tenemos que decir, no lo hemos logrado. Y tenemos una expectativa muy fuerte en la última línea de política de prevención del reclutamiento de la violencia sexual que emitió el gobierno colombiano en noviembre de 2019. Y es precisamente la necesidad de volver el tema a los territorios. Es en los territorios donde la situación que se enfrenta se materializa y son niños y niñas reales los que están viéndose afectados. Para ello necesitamos una línea fuerte de política que se arraigue en lo local, en lo departamental y que precisamente cuente con procesos de formación, de fortalecimiento de las capacidades de esos funcionarios y funcionarias que tienen que atender a estas situaciones. Y en especial atender a esos espacios o los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes que, como hemos visto en los últimos meses, es claramente las zonas de mayor vulnerabilidad en este momento. El hecho de necesitar y reiterar el llamado que incluso el secretario general ha hecho, que de todas voces sumadas es que los grupos armados dejen precisamente de reclutar a los niños y las niñas y alentar precisamente esa experiencia que ha tenido Colombia en términos de reintegración y ver cómo hay que aprender que los niños y las niñas no nos esperan, ellos crecen todos los días y entre negociar, implementar, aquí lo importante es no perder de vista que son sujetos de especial protección y que hay que precisamente reconocer ello. Por eso hay una expectativa muy grande de terminar, de lograr de aquellos jóvenes que salieron de las FARC sobre el vilo de los 18 años y no alcanzaron a entrar inicialmente al programa pensado para ellos, que era el camino diferencial, lograr que efectivamente sean reconocidos y que en el proceso de la reincorporación se dé con un enfoque diferencial, atendiendo a que ellos en principio han sido víctimas del reclutamiento y que desde allí debe partir la atención que podamos hacer en su proceso de reincorporación. Finalmente, hacer alusión a 3 elementos que cierran estos desafíos como país para darle paso a mis demás compañeros y compañeras de panel. Sé que hay una apuesta y una de las cosas que el acuerdo final nos ha traído es precisamente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay unos compromisos importantes dentro de los mecanismos del sistema para que precisamente se contribuya para que esta situación deje de suceder en un país como el nuestro. Justicia en la JEP,
precisamente con el caso 07, una expectativa muy grande de lo que diga la Comisión de la Verdad, de lo que ha sido la realidad de los niños y las niñas, no solamente por razones del reclutamiento, sino de las afectaciones en su conjunto, que han hecho paso de generación en generación por razones del conflicto armado y que llevan a ver, a lograr identificar qué ha pasado con la niñez y la adolescencia en este país, que contribuyan a la no repetición, y una unidad de búsqueda que tiene dentro de su universo, poder identificar y poder lograr ubicar a aquellos niños y niñas que no volvieron de la guerra una vez fueron reclutados, y a hoy, incluso después de la dejación de armas y el proceso de reincorporación, no han vuelto a sus hogares. Prevención y garantías de no repetición, gran desafío, como les planteaba, esa línea de política que debe asentarse en los territorios, para la cual deben haber recursos institucionales, recursos de Estado, que le den la capacidad real al Estado para acompañar y responder en términos de sus obligaciones con la niñez y la adolescencia para la protección integral, y evitar efectivamente que los niños y las niñas vayan a la guerra. Y aquí viene nuestro último punto de reflexión de esta parte, y es el caso a caso, la necesidad de fortalecer la respuesta cuando el caso en concreto se nos presenta. Es allí donde realmente hemos encontrado el cuello de botella que hace que no podamos darle una alternativa viable a sacar a los niños antes de incluso de que pasen por la experiencia de atravesar por la realidad de la guerra en el grupo armado. Si bien este lado no está libre de los impactos del conflicto, pasar por el conflicto armado tiene otros efectos que van a dejar marcas para sus vidas, y que va a ser muy difícil y va a requerir más acompañamiento si finalmente lográramos evitar que ellos fueran a la guerra. Lo dejaríamos allí para abrir el diálogo, y les agradecemos muchísimo esta oportunidad. Muchísimas gracias, Hilda. Creo que ha sido una panorámica muy interesante frente a la situación, además de poder evidenciar que se mantiene el conflicto en por lo menos 15 departamentos. Puntualizo 3 cosas de todos los importantes elementos que nos has aportado. De poder identificar las afectaciones de niñas, niñas y adolescentes desde la Comisión de la Verdad, que me parece absolutamente clave. Lo del seguimiento de caso a caso, como el cuello de botella que ustedes han identificado, y el reto que tenemos entonces como país frente a toda esta dinámica. Doy la palabra entonces ahora a nuestra invitada, Consuelo Herrera, de la Fundación Creciendo Unidos, para conocer su perspectiva frente a la situación de la niñez reclutada en Colombia. Adelante, Consuelo. Buenos días para todas y todos, para los asistentes, para los panelistas. Gracias a Hilda por la información tan clara que nos ha dado. La Fundación Creciendo en Unidos también pertenece a la coalición contra la vinculación de los niños y niñas al conflicto armado en Colombia. La Fundación lleva 32 años trabajando con los niños y las niñas en la ciudad de Bogotá y en la zona del Catatumbo. Teniendo en cuenta que estamos a 4 años, de la firma del acuerdo de paz, que fue el 26 de noviembre, quisiera presentarles, hola. Sí, le escuchamos, Consuelo. ¿Sí? Sí, sí, le escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Quisiera presentarles de manera sucinta los aspectos positivos, negativos del proceso del acuerdo de paz. Y para eso, y los retos y desafíos que tenemos frente a este caso que nos ocupa sobre el reclutamiento, uso y utilización de los niños. Conocido es que desde que las FARC era la guerrilla más antigua en Latinoamérica y en el mundo. Ya ellos nacieron en el año 64, y tras varios intentos fallidos finalmente se pudo sentar las partes, el Estado colombiano y las FARC, a las conversaciones que tuvieron ellos en cuenta.
El 12 de febrero, y quiero llamar la atención sobre esa fecha, el 12 de febrero de 2015, las FARC anunciaron el cese del reclutamiento de menores de 17 años. Esa fecha, el 12 de febrero, como ustedes saben, es el Día de las Manos Rojas. Fue muy simbólico también para todos los participantes en esto, para el país, que se hubiera anunciado esto. Posteriormente, el comunicado 70 de la Mesa de Conversaciones de La Habana sacaron el 15 de mayo un acuerdo para afianzar la confianza entre las partes y el proceso, donde las FARC se comprometieron a no seguir reclutando y hablar sobre los menores de 14 a 18 años que salieran de los campamentos de la FARC, en cumplimiento de estas medidas de construcción de confianza, se les aplicara el indulto por rebelión y delitos conexos. Ellos también se comprometieron a pasar toda la información que se tenía sobre los niños. El 23 de junio del año 2016, las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC suscribieron los acuerdos del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitiva y dejación de las armas y garantías de seguridad. Esto ya cumplimos los 4 años de ese cese al fuego. Y con base a estas fechas y teniendo en cuenta los reportes que tenemos nosotros, que acabo de presentar ahorita, entre febrero del 2015 y el segundo semestre del año 2017, bajaron las cifras del reclutamiento forzado, del uso y utilización de los niños. Dentro de ese texto del acuerdo de paz, los niños fueron priorizados dentro del desarrollo. Se enfocó en salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, inclusión social, programas de prevención al consumo y salud pública con enfoque territorial, diferencial y de género. Igualmente, dentro del texto del acuerdo quedó en el punto 3.2.25, se acordó tomar medidas de especial atención y protección para garantizar los derechos con enfoque diferencial, priorizando su acceso a la salud y educación de los niños, niñas y adolescentes que salieran de los campamentos de las FARC-EP. Se acordaron igualmente dentro de este acuerdo el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A la fecha, la JEP ya abrió en marzo 6 de 2019 el caso 007 de reclutamiento ilegal, donde se llama como parte a las FARC a responder por estos crímenes de guerra. La Agencia de Reincorporación de la Normalización ha seguido también implementando el programa Camino Diferencial de Vida para 123 adultos jóvenes que estuvieron vinculados, que salieron de los campamentos de las FARC. Otro aspecto positivo ha sido el acompañamiento de los organismos internacionales, los países garantes, las agencias de cooperación, que han sido claves para la implementación de los acuerdos de paz y la misión de verificación de las Naciones Unidas, quien está haciendo seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Hay una cosa que quiero resaltar y es el avance de la participación de la sociedad civil. Y si bien pues tenemos que fortalecerla, sí ha sido un adelanto y reconocimiento al trabajo que se hace con los niños y las niñas. Se han llamado y han asistido a las mesas técnicas, se han atendido los casos y ha sido un reconocimiento muy importante. Hay fortalezas y también ha habido desaciertos, pero nos sirven para el trabajo que estamos realizando. Hay una palabra clave dentro del acuerdo y es que toda la implementación siempre se garantizará el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos y su prevalencia sobre los derechos de los demás, y están aplicando el artículo 44 de la Constitución Nacional. La parte de los aspectos negativos, solo salieron 124 niños, niñas y adolescentes de los campamentos. Como decía Hilda en el informe, no se han incluido los 218 jóvenes que determinó las FARC en octubre de 2018 que debían incluirse al programa Camino Diferencial de Vida. Otro aspecto es la estigmatización a la que se han enfrentado los niños, los adolescentes que salieron de las FARC, la instrumentalización de los niños. Los niños son los protagonistas, los que tienen que entrar a decidir, no son los que se dice dónde se entran, dónde salen y cómo están.
Después de la firma de los acuerdos, estuvieron en los campamentos, empezaron como los guerrilleros no tenían permiso para tener hijos, empezaron en la época optimista de esto, nacieron muchos niños. En este momento se tienen 2.200 hijos e hijas de los excombatientes, hay problemas de seguridad y donde se encuentran en este momento. Las condiciones que inicialmente llevaron a su vinculación al grupo armado no han sido superadas, las condiciones de pobreza, la falta de acceso de vivienda, de salud, de trabajo, siguen en el mismo estado que estaban y se mantienen las mismas graves afectaciones a los derechos. La falta de presencia del Estado colombiano en las zonas donde hubo presencia de las FARC fueron copadas por las economías ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, la mutación y fortalecimiento de grupos armados postdemocratización paramilitar y estructuras armadas locales, el afianzamiento de las disidencias de las FARC y actuaciones de la fuerza pública que violan derechos humanos y o infringen el derecho internacional humanitario. Es de anotar que antes teníamos un conflicto, ahora tenemos 5 conflictos más y son guerras que se están dando, enfrentamientos que se están dando entre los mismos grupos, el Estado contra esos grupos o todos contra el Grupo de Liberación Nacional, ELN. Hay otro aspecto negativo también y ustedes saben, es la pelea que se está dando por las rutas de la cocaína. En este momento, la historia de Colombia, la producción, la siembra la estaban manejando grupos colombianos. En este momento han llegado los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y entran en disputas, hay muchos dineros y esto genera también enfrentamientos y es el manejo también de las zonas. Por eso es que se han presentado tantos problemas, hay mucha atomización de grupos. El abandono del Estado incidió en que este enfrentamiento, estos grupos y estos conflictos aumentaran. Otro grave problema que tiene el acuerdo de paz es la inseguridad jurídica. Colombia es un país de leyes, tenemos todas las leyes, casi todos los tratados aprobados, pero sin embargo hay muchos enemigos para el proceso de paz, se ha demorado mucho, se demandó el acuerdo, la idea es reformarlo y crea problemas, crea incertidumbre para los que están en eso. Igualmente, la polarización política, esto empezó con un gobierno y ahora pues estamos en un gobierno que no quería este acuerdo de paz y son muchos los enemigos que ha tenido. Seguridad jurídica. Otro evento que han también marcado y ha agudizado los problemas del acuerdo de paz es el tema de las migraciones. Como ustedes saben, en Venezuela han llegado muchos migrantes, muchos venezolanos aquí, muchas familias, y últimamente han sido utilizados estos niños y niñas y adolescentes, han sido reclutadas y han sido utilizadas por los grupos armados ilegales. Se está agravando la situación, llama la atención es porque son temas, nadie los reporta, si no tienen sus papeles al día son más fáciles de utilizar. Y pues después de todo este escenario pues llegó la pandemia, fuimos todos a cuarentena obligatoria, los niños fueron a sus casas, ya vino los problemas de extrema pobreza, el hambre, que es lo que ha habido. Ya en este momento estos grupos armados ilegales empezaron a aprovechar esto, se han llevado muchos niños, las cifras se han aumentado como se dieron cuenta y pues el dinero, lo que están ofreciendo, lo que no tienen hace que muchos niños sean reclutados muy fácilmente. Muy bien, Consuelo, creo que dejaríamos hasta ahí, el tiempo se acaba. Los desafíos, un momentico, solo es la falta de artículos. Adelante, Consuelo, un minutito más. Ok. Los desafíos, un último, esto es la impunidad, es algo que tenemos, la impunidad en Colombia es histórica,
la gente no cree en los sistemas de justicia. Es necesario que trabajemos esto, que el sistema que la JEP, que la Comisión de la Verdad y esto trabajen para darle, porque es para las víctimas lo que estamos haciendo, y el miedo que hay para que la gente vaya y declare, después de que están matando más de 500 líderes y lideresas sociales, donde se está buscando ubicar quién está manejando, no ya como las masacres, sino a los líderes, y fuera de eso, que ya llevamos 217 combatientes de las FARC, eso les da miedo para ir a declarar y decir la verdad de qué fue lo que pasó en este conflicto. Ese es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Y la otra es que tenemos que seguir trabajando en la prevención de la violencia, en la reintegración, tal como dice el informe del secretario general. Muchas gracias. Ok, Consuelo, muchísimas gracias. Puntos que me parecen especialmente importantes: el mantenimiento de las afectaciones, la multiplicación de los conflictos, el incremento de todas las condiciones adversas para niñas, niños y adolescentes. Damos la palabra ahora a nuestra invitada María Teresa Cuesta, de Save the Children, para conocer su perspectiva. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contarles que Save the Children es un movimiento global que promueve básicamente los derechos de la niñez y el restablecimiento de los derechos cuando han habido situaciones de vulneración, y eso es un poco lo que hacemos desde Colombia. Básicamente, para nosotros es importante un poco poder contarles frente a las acciones que hemos estado desarrollando y cómo podemos, un poco después de toda la ilustración que nos han hecho las compañeras panelistas anteriores, cómo podemos nosotros desarrollar acciones que permitan un poco fortalecer la prevención de el reclutamiento, el uso y la utilización de niños y niñas, y entender inicialmente que desde lo que ha pasado en Colombia hemos visto una transformación un poco en las dinámicas de conflicto a partir de la firma de los acuerdos de paz, y esto ha generado, digamos, dinámicas un poco más complejas frente a al reclutamiento, el uso y la utilización. En tanto, específicamente frente a la utilización y al uso de niños y niñas, estos grupos cambiaron un poco la manera en cómo estaban configurados, y eso hace que sea un poco más difícil entender las maneras en las que los niños y las niñas son vinculados para el desarrollo de diferentes acciones por parte de estos grupos. Y eso complejiza también más el desarrollo de acciones de intervención. ¿Qué hemos hecho nosotros desde Save the Children? Básicamente estamos frente a acciones en relación con entender que no es tolerable ningún tipo de violencia dirigida hacia los chicos y a las chicas. Y esto implica básicamente también entender cuáles son las dinámicas específicas que tiene el contexto frente a las manifestaciones de conflicto que afectan a los niños y a las niñas. Y como lo decía alguna de nuestras compañeras anteriormente, no es solamente el reclutamiento, sino otras situaciones que están asociadas al reclutamiento y que hacen parte de las graves violaciones de los derechos de los niños y de las niñas, y que se configuran en varias afectaciones para estos niños y las niñas en diferentes territorios del país. Para nosotros es importante, digamos, entender el aumento que ha habido en el reclutamiento de niños y niñas, en el uso y la utilización, cómo se ven afectados sus derechos específicos y, digamos, estas afectaciones permanentes en relación con otros tipos de violencias que los afectan y que, digamos, se exacerban cuando hay afectaciones de tipo estructural que están sucediendo en los diferentes territorios. Nos centramos básicamente en poder garantizar la centralidad en la protección de los niños y de las niñas en el marco del derecho internacional humanitario, que efectivamente podamos ofrecer unas acciones de tipo multisectorial,
y que estas acciones estén llevadas a garantizar mejores resultados en la protección de los niños y de las niñas. Y digamos, un poco nuestras acciones se marcan justamente en poder entender, digamos, cómo se presentan este tipo de violaciones, cuáles son esos otros riesgos o vulneraciones que están asociados, cómo efectivamente generamos espacios en los que, espacios de tipo comunitario y espacios de tipo institucional en los que se entiendan estas afectaciones y efectivamente se generen acciones que sean integrales. Y un poco, digamos, los programas que desarrollamos desde Save the Children van en ese sentido, en desarrollar capacidades en los diferentes actores involucrados en garantizar la protección de los niños y de las niñas y que efectivamente se puedan afectar de forma directa los impactos y los efectos para niños y niñas que son víctimas de conflicto, en este caso, y de, en general, el de reclutamiento, del uso y de la utilización. Nosotros contamos con una estrategia que es la estrategia de protección de niñez en zonas de conflicto y esta estrategia básicamente está dirigida a atender a niños y niñas vulnerables que son privados, digamos, de su derecho a la protección en contextos donde hay guerras y conflictos armados en general. Aquí básicamente lo que desarrollamos son acciones dirigidas a que se respeten y se reconozca la normatividad, que es un poco el marco que nos dieron inicialmente en esta jornada, pero también la normatividad que tiene definida el país en relación con generar estas protecciones para los niños y las niñas. Y que realmente los estados garanticen que las condiciones de protección de los niños y las niñas se den en condiciones efectivas para la garantía de sus derechos y el restablecimiento de sus derechos cuando han sido vulnerados. La siguiente acción que está contemplada en esta estrategia es que básicamente los actores de violaciones de derechos de los niños y las niñas puedan, digamos, responder ante la norma y ante las leyes, pero de manera sistemática. Una de las cosas que identificamos es que efectivamente no se presentan, digamos, como una responsabilidad penal efectiva para que las personas que son responsables del reclutamiento de niños y niñas y el uso de niños y niñas, digamos, respondan ante la ley, y ahí tenemos un vacío que es importante entrar a fortalecer. Y básicamente es que las acciones y los programas que desarrollamos permitan la reconstrucción de la vida de los niños y de las niñas, y un poco esto es en relación con los ejercicios también de reincorporación de los niños y las niñas, pero que se den de manera eficaz. Ahí también tenemos, digamos, algunos vacíos frente a los ejercicios que se han desarrollado en el país y es importante seguirlos ampliando. Aquí básicamente también dentro de nuestras acciones propiciamos la mitigación de la vulnerabilidad a través del fortalecimiento de entornos protectores para los niños y las niñas. Básicamente que se pueda responder de manera eficaz y en los tiempos específicos a las graves violaciones que vamos identificando en estos contextos donde se dan situaciones de conflicto armado, y que, digamos, estas respuestas se den no solamente digamos, sean globales en términos de que haya una respuesta inicial desde lo local, pero también desde lo territorial en lo nacional. Y generar, digamos, estos espacios también de acompañamiento que son fundamentales para nosotros, de atención psicosocial para los niños y las niñas que han sido afectados directamente por reclutamiento, uso y utilización, pero digamos no solamente a ellos, sino también a sus familias.
Entonces aquí desarrollamos varias acciones en relación con el fortalecimiento de capacidades de trabajo con socios interesados en el abordaje de estos temas de prevención de reclutamiento, de atención y de restablecimiento de derechos para niños y niñas que han sido afectados en estas situaciones. Confiamos y creemos que esto es muy importante, el poder amplificar las voces de los niños y las niñas, es decir, que ellos puedan participar también de la construcción de estas estrategias de prevención y de atención frente a situaciones de afectación por conflicto armado y reclutamiento de niños y de niñas. Y esta amplificación implica también tener un sentido frente a las diferencias entre hombres y mujeres. Es importante generar, digamos, estos elementos diferenciales cuando se están construyendo estas alternativas y estas acciones en las que participan los niños y las niñas. Consideramos que es fundamental el desarrollo de estas estrategias de manera integral, holística, es decir, no solamente que vaya la atención psicosocial específica para los niños y las niñas, sino que esto esté acompañado de elementos en relación con garantizar la garantía de varios derechos, garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar su nutrición. Digamos que las intervenciones que se desarrollan sean de tipo integral. Digamos, es muy importante que sigamos posicionando estos temas en espacios específicos de coordinación interinstitucional y en diferentes espacios que nos permitan visibilizar la situación específica de los niños y las niñas en diferentes contextos y que están siendo afectados por el reclutamiento. Y garantizar efectivamente que, digamos, estas acciones de protección estén desarrolladas de manera muy articulada. Aquí es importante hacer énfasis en el fortalecimiento de los sistemas de protección, sobre todo a nivel de los territorios, en la medida en que la respuesta que demos para cuando se presentan estas situaciones y estos casos específicos sean atendidos de manera prioritaria y de forma un poco más efectiva. Y digamos, en el marco de los programas que desarrollamos como Save the Children, tenemos un programa de fortalecimiento de los sistemas y de complementariedad desde el desarrollo de acciones en gestión de casos para fortalecer un poco la respuesta a situaciones de vulneración de derechos, incluido, por supuesto, todos los temas de reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas. Aquí, esto es un poco, digamos, como el modelo desde donde nosotros consideramos que es importante que se desarrollen este tipo de programas. Para nosotros es fundamental que podamos desarrollar acciones específicas con los niños y las niñas para fortalecer sus capacidades frente al reconocimiento de sus derechos, pero también frente a la identificación de riesgos que los afectan en términos de cuando se encuentran en contextos de conflicto armado y que, digamos, reconozcan el riesgo del reclutamiento, pero también tengamos claras rutas en las que pueden, digamos, solicitar atención cuando se sientan afectados por riesgos en este sentido. Entonces, el desarrollo de capacidades en los niños y las niñas es fundamental. El desarrollo de capacidades en las familias es muy importante en la medida en que requerimos también fortalecer ese entorno familiar que de alguna manera brinde o mejor las condiciones para que los niños y las niñas estén mejor protegidos. Y un poco es que estas acciones en relación con la crianza de los niños y de las niñas se den en condiciones donde no se presenten situaciones de violencia, digamos que generen mayor vulnerabilidad para que los niños y las niñas sean utilizados, reclutados, digamos como condiciones adicionales para la vulnerabilidad frente al reclutamiento. En la comunidad, básicamente lo que hacemos es generar, digamos, fortalecer estos entornos protectores y estas redes de acompañamiento comunitarias que son fundamentales también para promover, prevenir el reclutamiento y el uso de los niños y de las niñas. Y como les decía, a nivel de la sociedad, en relación, digamos, con el fortalecimiento de los
de los sistemas, de protección básicamente. Uno de los elementos que consideramos importantes es que de los retos que tenemos como país, es que frente a la situación actual por la contingencia ante la pandemia, se han generado varios retos importantes en relación con contamos con menor presencia de agentes de protección, ¿cierto?, en algunos sectores y algunos territorios del país. Y es importante entonces garantizar que aunque estamos en estas situaciones de contingencia, los sistemas de protección sigan dando una respuesta efectiva a los casos específicos que vamos identificando y a la atención de las familias, de los niños y las niñas en este sentido. Tenemos un debilitamiento de las estructuras comunitarias también que ofrecen, digamos, un apoyo frente a la prevención y frente también a la atención y a la mediación en algunas situaciones o casos específicos de reclutamiento de niños y niñas. Y aquí es importante también cómo ideamos diferentes maneras de dar continuidad a estas estructuras comunitarias que, digamos, se constituyen en muchos territorios en la base para la protección de los niños y de las niñas. Nos interesa también seguir fortaleciendo estas acciones de supervisión y atención por parte de los padres y las madres de familia para seguir desarrollando acciones de protección. Y por María Teresa, supuesto... te interrumpo, vas finalizando ya porque tenemos tiempo límite. Sí, claro que sí. Lo siguiente es que, digamos, hemos tenido un acceso limitado a los servicios de apoyo, ¿cierto?, para atender estas situaciones. Entonces, aquí nos interesa también que podamos dar continuidad a estas acciones de atención que consideramos son prioritarias para la prevención del reclutamiento, el uso y la utilización de niños y niñas. Lo dejaría hasta allí entonces, Gloria, para que demos Perfecto, continuidad. listo. Gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, que yo creo que has puntualizado una cantidad de elementos muy bien importantes, sobre todo desde las acciones de organizaciones que vienen trabajando en terreno. Esta parte de trabajo multisectorial, el aspecto de entender y comprender no solamente el fenómeno, sino otros riesgos, además los espacios comunitarios e institucionales como elementos fundamentales y la participación de los niños en toda la conformación de la estrategia. Para darle continuidad entonces al tema, doy la palabra a Diego Prado de Fundación Plan para conocer su perspectiva y el énfasis especial que nos dará en términos de las niñas. Adelante, Diego. Gracias, Gloria. Buenos días. Ya tardes, tenemos mediodía acá en Colombia. La presentación es justamente aprovechando todo el contexto que nos dan los demás panelistas. Las cifras aquí en Colombia son un gran aliado y que cuentan con una muy similar a nosotros. Voy a intentar hacer creo que sí. Perfecto. Entonces, la idea es comentarles un poco cómo lo trabajamos desde la Fundación Plan o Plan International a nivel global. Nosotros somos una organización que defiende los derechos de la niñez y se centra mucho, particularmente con todas aquellas vulneraciones que tienen las niñas. Entonces, para complementar un poco lo de mis compañeras panelistas, quería hacer esta presentación muy enfocada a los temas de género y ver cómo estos temas de vinculación, que es como se le denomina en Colombia todo el fenómeno que incluye el uso, la utilización y el reclutamiento de menores, afecta por género
básicamente porque no solo lo hablaré en el marco de las niñas, sino también de los niños, y cómo podemos visibilizar una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta y que en definitiva nos terminan dejando una serie de desafíos importantes. Lo primero es manejar esta secuencia de preguntas como orden de la presentación, que es lo que hemos venido haciendo con cada uno de los panelistas. Tener en cuenta que vamos a pensarnos cuál es, desde nuestra perspectiva, la situación del reclutamiento que ha enfrentado y sigue enfrentando la niñez, las acciones que se vienen realizando desde el Estado, el gobierno nacional y desde la organización, en este caso desde Plan, cuáles han sido los avances frente a los acuerdos de paz y cuáles son los principales retos y cómo enfrentarlos en la contingencia de la pandemia. Entonces este va a ser el contenido de lo que les voy a hablar. Sé que muchos de los participantes no son de Colombia, vienen de distintos países y por tanto vamos a hacer como un poquito de inducción alrededor de la presentación para que tengan muy claros los conceptos. La idea es decir lo que dice la Corte Constitucional, cómo se ve el reclutamiento por rango etario, los roles de la niñez de acuerdo a su género, la conexión con la violencia sexual, el quehacer de nosotros como Plan International, los avances de los acuerdos de paz y por último los retos en el marco del COVID. Esto es lo que dice la Corte Constitucional, que se podría decir que pertenece a una de las ramas del poder en Colombia, no hace parte del gobierno nacional, no hace parte del legislativo, y todo lo que dice la Corte Constitucional, para las personas que no lo conocen, son de obligatorio cumplimiento. Acá en pantalla lo que pueden ver es la forma como se define el reclutamiento de acuerdo al Auto 251 de 2008. Esto nos da un poquito de luces de ver cómo, en definitiva, cuando hablamos de reclutamiento, estamos hablando de uso y utilización, porque estamos no solamente hablando de los niños en la guerra, sino los niños en su quehacer diario. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, como lo decían mis compañeras panelistas, en definitiva, hablar de reclutamiento implica hablar del resto de vulneraciones que están teniendo las niñas y los niños en el marco del conflicto, que están inmiscuidos en esa gran sombrilla que se le puede denominar vinculación. Entonces, como lo pueden ver acá en pantalla, quiero hacer una diferenciación entre niños y niñas por edades que han sufrido o padecido de reclutamiento en Colombia. Estos son los porcentajes que se revelan. Hay similitudes porque en definitiva el mayor porcentaje está entre 12 y 16 años o 12 y 15 años para el caso de las niñas. Sin embargo, sí vale mucho la pena intentar entender por qué las niñas o las jóvenes ya para los 16 a los 21 años tienen un porcentaje mayor a los niños, a pesar de que los niños en la guerra, los niños hombres, son el 70% de la niñez reclutada, mientras que las niñas son el 30%. Estas cifras que se muestran acá en pantalla son importantísimas para posiblemente ampliar un poco la investigación y darnos cuenta a qué se debe que efectivamente cuando hablamos de rango etario terminemos diciendo que tenemos una serie de diferencias entre niños y niñas y tiene que ver mucho con temas de salud sexual y reproductiva, definitivamente. Los roles, que es lo siguiente, los roles hacen referencia a lo que quería justamente potenciar en esta presentación y es decir, cuáles son los roles de niñas y niños en su vinculación a los grupos armados. Como se pueden dar cuenta, usualmente las labores por las cuales las niñas y adolescentes han sido reclutadas están asociadas al trabajo comunitario, a los temas de inteligencia, a ser patrulleras, radiooperadoras, combatientes y en servicios de salud. Esas son unas de las labores que se le han asignado a las niñas y que tienen que ver con patrones tradicionales de asumir comportamientos de género como se entiende tradicionalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente cuando a las niñas se les da un rol específico dentro de la sombrilla de la vinculación, empiezan a sufrir de otros efectos y de otro tipo de vulneraciones que están asociados a ser servidoras sexuales.
Entonces acá empezamos a encontrar un análisis más profundo de cómo las niñas empiezan a tener o a desligarse del sufrimiento de ser reclutadas por el mismo hecho de ser reclutadas y se lleva a un escenario mucho más delicado que tiene que ver que es con la violencia sexual. Ahorita en Colombia tenemos unos casos muy potentes que tienen que ver con el Ejército Nacional, pero tradicionalmente todos los actores en la guerra que persiste en Colombia han tenido efectos con relación a la violencia sexual para niñas. Y entonces acá es donde les dejo una de las cifras más importantes para poder darnos cuenta de lo que significa ser una niña en el marco del conflicto. El 84% de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto son niñas y adolescentes. Ya acá encontramos una brecha grandísima de lo que son los efectos de la guerra entre niños y niñas, que es mi propósito en esta presentación. Y esta sola cifra me permite ver que cuando hablamos de temas de reclutamiento, tenemos que hablar necesariamente de la utilización, del uso y del abuso sexual que están teniendo las niñas y los niños en el marco del conflicto. Me devuelvo un poco en la presentación porque les quiero mostrar son dos entrevistas que se hicieron en el Cauca, que es uno de los departamentos en Colombia que más padece la guerra, donde más confluyen grupos ilegales armados y donde se puede decir que se puede tener de primera mano información valiosísima para poder visibilizar y potenciar y hacer notar que en Colombia la situación de la guerra y del conflicto armado persiste a pesar de un acuerdo de paz, que es algo que desde la comunidad internacional se intenta tal vez interpretar como que estamos en una mejor situación por el acuerdo de paz, pero entonces terminamos obviando que tenemos muchos más actores, como lo decía Hilda en su presentación. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cosas que ustedes pueden ver en pantalla. En realidad son ejemplos claros y concretos de cómo empieza a verse una diferenciación notable entre las afectaciones de niñas y de niños en el conflicto. Muy bien, de aquí entonces me paso a la parte donde quiero ser muy breve con lo que hacemos en Fundación Plan en Colombia y lo que hace el Plan Internacional como federación a nivel mundial. Nosotros visibilizamos las problemáticas desde nuestro propio observatorio. Nosotros hacemos informes periódicos sobre la situación de la niñez, no solamente en temas de violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización de menores, también hablamos de temas de protección en general, sacamos infografías, desarrollamos temas sensibles al género y hablamos de derechos sexuales y reproductivos desde la Fundación. Nuestros proyectos, tenemos muchos proyectos andando al interior del país y todos están encaminados al empoderamiento de las niñas, los niños y los adolescentes. Y el empoderamiento en definitiva se traduce en que conozcan sus derechos, tengan oportunidad de participar en instancias donde puedan cambiar su vida con tomadores de decisión y tengan también la posibilidad de transformar su comunidad como agentes de cambio. Eso es lo que quiere cada uno de los proyectos de plan. Igualmente, nosotros trabajamos de la mano con el gobierno nacional y con los gobiernos locales para que se diseñen y se generen estrategias particulares para que haya una atención a la niñez. Nosotros enfocamos nuestro esfuerzo mucho en esas zonas donde abunda la pobreza, donde tenemos muchas personas con necesidades básicas insatisfechas y que confluye también el conflicto armado en este mismo escenario. Tenemos bajos niveles de escolaridad, tenemos una deserción escolar alta, donde nosotros tenemos trabajo en Colombia y tenemos una labor de influencia y de incidencia política muy fuerte con los gobiernos para poder mejorar todo la condición de las personas y de las niñas particularmente en el marco legal que existe para el gobierno nacional y para los gobiernos locales. Por último, atendemos a la población en riesgo
estoy hablando de la acción humanitaria que tiene Plan International y la Fundación Plan, y me refiero directamente a las niñas y a los niños que están llegando por migración y por desplazamiento interno en Colombia. La emergencia no solamente hace referencia a la migración venezolana, sino a ese constante desplazamiento que estamos evidenciando, que sigue ocurriendo, que persiste y que aumenta en cifras día a día en Colombia. Entonces, es uno de nuestros brazos por los cuales nosotros también trabajamos por la niñez y que queremos potenciar cada vez más a través de esto, de visibilizar la problemática y de intentar hacer entender en la comunidad internacional sobre todo que Colombia persiste la guerra, persiste la violencia y que casos como el COVID-19 solamente están potenciando estas cosas. No es que hayan vuelto. El tema del reclutamiento no es que se haya disminuido, todo lo contrario. Antes del COVID el reclutamiento infantil iba en aumento y con el COVID se potenció. Entonces son cosas que queremos hacer ver porque es necesario y es urgente y se nos está volviendo un tema de emergencia en el país. Si nos ponemos a hablar de los acuerdos de paz, acá tenemos que ser justos. El acuerdo de paz se hizo con una sola agrupación, se hizo con las FARC-EP y se hizo en el 2016. Pero eso no significa que el conflicto armado se haya quedado ahí. El conflicto armado persiste, el conflicto armado está tal vez más atomizado ahora. Mis panelistas decían, ahora tenemos 5 conflictos armados en el país. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si hablamos específicamente de los acuerdos de paz, vamos a hablar de lo que se ha hecho de la mano con un grupo que se desmovilizó. Entonces, los datos que ustedes pueden ver en pantalla se refieren a eso, pero no significa que en general, a nivel nacional, se haya reducido la problemática. Entonces, pueden ver que se desvincularon 405 menores de edad, 134 durante el gobierno anterior y 271 a la fecha durante la actual administración. Tenemos avances en el enfoque de niñez gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz y gracias a la Comisión de la Verdad que abrió un capítulo particular para la niñez para contar todos los efectos de la guerra en niños, niñas y adolescentes. Fino, es importante que ustedes sepan que el acuerdo de paz tiene un marco de implementación y en ese marco de implementación se generaron 16 planes de acción para la transformación regional. Esos planes contemplan en uno de sus pilares, porque realmente esto para una persona que no está en Colombia puede sonar en alemán, el pilar 4 tiene que hablar o habla de la educación rural inclusiva y de la permanencia productiva desde lo rural. Este pilar 4, dentro de esos planes que están en el marco de los acuerdos, ha producido que se aumenten los niveles de educación a nivel rural. Ha reducido los temas de desescolarización y también está mejorando de forma efectiva, si se puede llamar así, la inserción nuevamente a espacios educativos de niñez que había sido reclutada con anterioridad. Diego, te Más queda allá del un acuerdo de minutito. paz, perfecto, Gloria, en un minuto acabo. Más allá del acuerdo de paz, entonces tenemos lo que les comentaba con relación al observatorio que manejamos desde la Fundación Plan. Pueden ver en pantalla, seguramente les podremos compartir la presentación para que tengan detalle de estas cifras y puedan cotejarlas. Y me quedan entonces los retos durante la pandemia. En los retos es importante tener en cuenta que es un fenómeno en aumento que se potenció, como les estaba comentando. Es importante desligar el acuerdo de paz en el marco del conflicto armado como algo global que nos está afectando. En el Congreso tenemos una comisión de paz y esa comisión de paz no tiene una estrategia real de intervención para los escenarios de pandemia, no tiene una acción, no la conozco. Y la comisión de paz de los congresistas debería ser mucho más activa, eso es un reto. El gobierno nacional debe aprovechar al máximo la información que otorga la sociedad civil a través del Consejo Nacional de Paz, que es el ente de participación de la sociedad civil más potente,
y que yo estoy viendo que se está desaprovechando completamente. Y por último, reconocer que la vinculación incluye no solamente el reclutamiento, sino todas estas afectaciones que les cuento y que tienen una serie de variables distintas entre niñas y niños. Por último, en este último minuto que me dio Gloria, es importante hacer relación y referencia a estas cosas. No tenemos un marco normativo desagregado por género, estamos desconociendo las distintas vulneraciones que se están dando en el marco del conflicto. Ningún gobierno local cuenta con estrategias diferenciadas para niñas y niños. Eso lo hemos podido validar cada vez que llegamos a todos los territorios en el país. Y por último, la migración venezolana es una realidad. Si nosotros tuvimos la oportunidad de recibirlos y ser un país de puertas abiertas, tenemos que tener unas garantías para toda la población venezolana en el país. Porque no nos podemos quedar en recibirlos y no tener un marco legal específico cuando estas personas incursionan en el conflicto armado, que es lo que ya estamos notando. Gracias, Gloria, con eso cerraba. Ok, muchísimas gracias, Diego. Creo que ha aportado toda una serie de elementos súper importantes. Solamente destacaría 2 o 3 en particular, más por razones de tiempo, que es el de los marcos normativos por género, las estrategias diferenciales, y además el aprovechamiento del Consejo Nacional de Paz y la necesidad de las estrategias de la Comisión de Paz del Congreso. Bueno, damos paso entonces a nuestro último invitado, a Marco de CODES, para conocer la perspectiva que tiene o que nos ofrece desde su experiencia. Adelante, Marco. Gloria, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos en este encuentro tan importante. A ver, CODES es una organización especializada en temas de crisis humanitaria, de desplazamiento forzado. Y voy a hablarles de eso fundamentalmente porque ya hemos tenido presentaciones muy importantes para mirar específicamente los datos sobre el reclutamiento forzado, los riesgos, etc. Dado que hay una participación internacional significativa en el encuentro, quiero dar unos mensajes. Excúsenme que hable como activista más que como académico el día de hoy. Uno, en Colombia se está reconfigurando una crisis humanitaria muy grave. Lamentablemente. Una crisis humanitaria que esperábamos que no íbamos a tener. La perspectiva del acuerdo de paz era lograr un acuerdo con las FARC y progresivamente lograr un acuerdo entre Estado y ELN, buscar un sistema de sometimiento de bandas criminales, buscar una manera de salir de las economías ilegales a través de planes alternativos, buscar la manera de cambiar las condiciones de la sociedad rural que permiten o que han llevado a que los conflictos se resuelvan por vía violenta en los territorios a través de una reforma rural. Pero muchas de esas cosas no están ocurriendo. Y es muy importante tener en cuenta esta situación. Yo diría, un primer mensaje a la comunidad internacional, a quienes hacen parte de organizaciones internacionales, es: no nos conviertan en una crisis humanitaria olvidada. De esas crisis que se considera que existen después de las negociaciones y que en general todos los posconflictos son violentos y todos los posconflictos tienen problemas. Aquí no estamos ante un posconflicto con problemas típicos. Estamos ante una situación de un acuerdo de paz que tiene todo un partido político en contra y que ha ganado las elecciones. Y que de alguna manera ganó las elecciones porque logró articular una convocatoria a sectores importantes de la sociedad colombiana contra el acuerdo. Es un poco extraño esto, que un país como Colombia, con tanta guerra, con 10 millones de víctimas y con tantas situaciones graves, tenga tanta gente asumiendo que es mejor que continúe la guerra sin asumir la responsabilidad. Porque el problema es que quienes votaron por él no están asumiendo ninguna responsabilidad frente a la violencia que se tiene, y hoy es evidente que el gobierno tiene una perspectiva, en muchos casos abiertamente contra el acuerdo, a veces el gobierno, a veces sus voceros en el Congreso, y por otra parte vemos que no hay interés de abrir otras negociaciones de paz, y la implementación que se está haciendo es una implementación absolutamente minimalista. Por eso hay una tensión incluso con los datos del Instituto Kroc, porque el tema clave del acuerdo, que era, además de los temas de desmovilización, etcétera,
que era buscar una reforma rural, es el tema que menos implementación tiene en Colombia. Y en general, en la sociedad rural se concentran no solo los principales desastres de la guerra, sino que se concentran todas las inequidades y las formas de discriminación histórica estructural de la sociedad colombiana. Entonces, si no hay manera, el mensaje en el fondo respecto de los objetivos del panel de hoy, es que si no logramos, es decir, si la situación sigue como va, que cada vez, pensemos Magui Payán, donde hay un problema de disidencias de las FARC, donde hay problemas de enfrentamientos con el ELN, donde hay paramilitares, donde hay un ejército pensando más en ganar guerras que en consolidar la paz. En un escenario como ese, donde hay economías ilegales, donde hay actores armados y donde hay bandas criminales y donde hay intereses de economías ilegales, lo único que vamos a tener es un gran desastre, con más reclutamiento de niños, con más enfrentamientos armados, con más desplazamientos forzados. Colombia lleva ya, en lo corrido del año, más de 14.000 desplazamientos forzados solamente, digamos, en casos de desplazamiento forzado múltiple y masivo, solamente en estos, que son los más evidentes. Más de 100 líderes sociales asesinados, paros armados, confinamientos violentos, a pesar de la pandemia. Entonces creo que es importante reconocer que tenemos una crisis humanitaria. Hay que apoyar el acuerdo de paz, obviamente, hay que buscar que el acuerdo de paz tenga una implementación. Pero más allá de esto, es importante reconocer que aquí se mantiene una crisis humanitaria que se está agravando progresivamente, desafortunadamente, porque no es el camino que estábamos esperando en Colombia y a nivel de la comunidad internacional respecto del acuerdo de paz. Ese es un primer dato importante que quisiera dejar. Un segundo elemento es que si no hay implementación del acuerdo de paz, muchos temas se van a agravar. Por ejemplo, el acuerdo de paz se basa en la idea de que hay que combatir el narcotráfico y las economías ilegales, pero hay que combatirlas dándole alternativas al campesinado. Y por primera vez el acuerdo de paz sienta las bases para que a través de una reforma rural se pueda llegar a un plan de sustitución de cultivos que sea realista. Porque en Colombia hemos tenido muchos planes de sustitución de cultivos, pero son planes, perdónenme, relativamente ridículos, porque son marginales en cuanto a su capacidad de otorgar tierras, de crear alternativas económicas legales para el campesinado que está vinculado a estas economías. Y entonces, el acuerdo dice, sí, vamos a combatir el narcotráfico, pero vamos a hacerlo a través de un plan de desarrollo alternativo. El plan de desarrollo alternativo depende de la implementación de la reforma rural. Y la implementación de la reforma rural es el punto más atrasado de la implementación del acuerdo. El acuerdo habla de entregar 3 millones de hectáreas al campesinado en un primer momento, de formalizar la propiedad a los campesinos en un país donde la mitad del campesinado no tiene un título formal de propiedad. Habla de 10 grandes programas sociales que se basan en el reconocimiento de que la sociedad rural tiene una discriminación mayor, 36 pueblos indígenas en vía de extinción, la mitad del mundo afrodescendiente con necesidades básicas insatisfechas y un campesinado que tiene una pobreza 3 veces superior a la pobreza que se puede ver en el mundo urbano. Y esto con impactos desproporcionados sobre mujeres, sobre niños, sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces tenemos un laboratorio de una gran tragedia social en un país de renta media alta, con recursos, con capacidades, con posibilidades, en uno de los países más desiguales del mundo. Proponemos la renta básica para enfrentar la pandemia y el gobierno se niega. Y sin embargo gira mucho dinero a los grandes empresarios con la idea de que salvando los bancos se va a recuperar la economía. Esa es la situación de Colombia. Entonces queremos que nos ayuden a pasar un mensaje que hemos tratado de pasar a Estados Unidos. Si no hay implementación de la reforma rural, sino que vamos a volver a fumigaciones masivas y este tipo de estrategias ya fracasadas en el pasado, va a fracasar el punto 4. Y todas estas economías ilegales se van a perpetuar y se van a desarrollar con todas las consecuencias y secuelas que tienen desde el punto de vista de las afectaciones a la población civil. Por eso es tan importante, no solo estamos en una discusión del acuerdo, por un honor de que se hizo un acuerdo y que se cumpla, sino que el acuerdo
está pensado en función de remover una serie de situaciones que reproducen las dinámicas de violencia y de victimización en los territorios, más allá de las cuales es poco lo que se puede hacer para resolver la situación de niños, niñas, adolescentes, de mujeres rurales, de pueblos indígenas y afrodescendientes. Un tercer aspecto preocupante de esta crisis es que la geografía de la guerra de hoy, del conflicto armado y de las violencias más estructurales, como ya se ha mostrado, de las violencias físicas, digo, de la coerción armada y las hostilidades, porque hay otro tipo de violencias, claro, distintas en Colombia, distinto tipo. La geografía de la guerra hoy está concentrada en el Pacífico colombiano, desde zonas de Antioquia, Urabá, todos los departamentos del Pacífico, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, parte de Putumayo incluso. Y no quiere decir que en otras zonas del país no haya situaciones de violencia, pero allí está concentrada la principal lógica de enfrentamientos y de violencia, y lo mismo en la zona de Catatumbo. ¿Cuál es la característica de estas regiones? Que son regiones afrodescendientes y son regiones indígenas. Y entonces por eso es que hay más líderes asesinados del mundo indígena y del mundo afrodescendiente, no porque ellos sean más, estén en la guerra, sino porque la guerra les ha llegado a sus territorios. Y por eso es importante que aquí podamos cruzar el enfoque diferencial digamos, etario, el enfoque de género, con los enfoques, digamos, de protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, buscando seguramente formas de protección colectiva, de autoprotección, porque hay que decirlo claramente, al gobierno actual le importa muy poco qué pasa con los líderes sociales asesinados y qué impacto tiene el asesinato de los líderes sociales y el desplazamiento sobre los hogares, sobre las comunidades, sobre los niños, niñas y adolescentes. Ahí hay otra crisis. Y entonces necesitamos enfrentar esa crisis desde esa mirada diferencial, porque de lo contrario vamos a medias en cualquier alternativa que tengamos. Y quiero un último punto, yo sé que los tiempos son muy breves, quiero un último aspecto sobre la pandemia. Colombia es un país un poco esquizofrénico, la verdad. El secretario general de la ONU ha pedido un cese de fuegos en todo el mundo. Es lo que debería ocurrir, porque ya hemos visto en República Democrática del Congo que mezclar pandemia con violencia, con miseria, lo único que termina es en un gran desastre. En muchas regiones Magui y Payán tenemos el alcalde con coronavirus y todos los funcionarios de ahí para abajo. Y unos enfrentamientos armados y violencia en los últimos meses que han producido desplazamientos y asesinatos y formas diversas de victimización. Y es una región golpeada por la miseria social y por las economías ilegales. Entonces la mezcla de pobreza, de miseria, de violencia y de pandemia no nos lleva a ningún lugar. Todos sabemos que la pandemia arrancó en el mundo desarrollado porque viaja en avión, pero en la medida en que se extiende hacia países y hacia sociedades más inequitativas y con desigualdades y con vulnerabilidades mayores, el riesgo del daño es mucho mayor. Nosotros tenemos un temor enorme a que esta pandemia se extienda a muchas zonas de Colombia donde el sistema de salud pública no sirve, el privado tampoco, donde la gente vive de la economía informal, donde la gente vive del rebusque, donde no tiene ingresos y no se puede confinar, y donde encima tiene violencia. Entonces hemos llamado la atención sobre esto y hemos llamado la atención del Tribunal Constitucional sobre esa violencia para que haya protección, y le hemos pedido al Tribunal Constitucional con relativo éxito que exija al gobierno colombiano una política para que las víctimas tengan una protección durante la pandemia. ¿Qué ha hecho la Corte? Ha votado el auto 149 de 2020, que les recomiendo le podamos hacer un seguimiento desde la perspectiva de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. ¿Qué ha dicho la Corte? Uno, que hay que proteger los derechos de las víctimas. Dos, que hay que garantizar protección en los territorios más afectados. Y tres, que todas las medidas que se tomen respecto de la pandemia deben cobijar a todas las víctimas. Por ahora, los estudios que hemos hecho nosotros muestran que las medidas que hay de familias en acción, de subsidios solidarios, etcétera, no llegan al 50% de las personas victimizadas, y las víctimas de desplazamiento son las más pobres, los hogares más pobres dentro de todos los pobres que hay en Colombia. Entonces, como ven, hay un vacío gigantesco, y vamos a pedirle a la Corte que en un nuevo momento que habilite sistemas de renta básica y sistemas de protección que vayan más allá, porque lo contrario
vamos a llegar a una situación como la que plantea el magistrado Nilson Pinilla, que ya no está en la corte, pero que nos hacía una advertencia muy clara, recuerdo, en una reunión con Fanny Uribe de Plan Internacional. Decía el magistrado, mire, la mitad, por lo menos la mitad o más de los desplazados son niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que si condenamos la actual generación a la violencia y a la miseria, vamos a condenar no solo a esta, sino a la siguiente generación a una trampa de pobreza y a una trampa de vulnerabilidad. Entonces aquí necesitamos actuar también de cara a exigir que las vulnerabilidades sobrevinientes, incluso yo me atrevo, pero no quiero como, digamos, creo que esto merece una discusión. La pandemia es una crisis humanitaria derivada de un desastre natural y ese desastre es más grave en aquellas sociedades donde hay desastres sociales y donde hay desastres políticos, como el de la guerra. Entonces aquí estamos sumando varios desastres y no hemos salido de unos y ya estamos entrando en otros, por lo cual se requiere que haya soluciones más estructurales. Pero bien, les pongo esto como contexto para decir, necesitamos caracterizar esa nueva crisis humanitaria que se está dando, no porque sea muy nueva, sino porque acumula vulnerabilidades de distinto tipo y afecta a pobladores rurales, indígenas, afrodescendientes, a mujeres, a niños, niñas y adolescentes de manera desproporcionada. Y por eso, desafortunadamente, nosotros creemos que muchos de estos indicadores van a aumentar en vez de disminuirse como debería estar ocurriendo en el contexto del acuerdo de paz. Bien, perdonen que sea tan empático y les agradezco mucho de nuevo su invitación y la posibilidad de hacer este diálogo. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Marco. Creo que ha sido muy ilustrativo frente a una cantidad de elementos importantes, la reconfiguración de esa crisis humanitaria, la geografía tan clara, por ejemplo, la del Pacífico y el Catatumbo, el cruce, la necesidad de cruce de estos enfoques de género, de protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la necesidad de esa política para proteger a las víctimas durante la pandemia, como algunos de los puntos que destacaría de tu importante intervención. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora, creo que tenemos poco tiempo, no sé, Juan Martín, ¿qué tanto nos podemos extender? Pues tenemos a todas las personas conectadas, yo diría que unos 10 minutos, 15 si les parece, y agradecer a todos quienes nos están acompañando en la plataforma Zoom, que sigue llena, y en Facebook estamos en 267 usuarios. Entonces, hay muchas preguntas para nuestras panelistas y nuestros panelistas, y bueno, felicitarles por las excelentes presentaciones. Muy bien, bueno, entonces vamos a seleccionar algunas de las preguntas. Entiendo que nuestros invitados también han ido contestando también por el chat. Tenemos una pregunta, disculpen, se me perdió aquí ya. Quisiera preguntarle, es una pregunta específica para Hilda, preguntar por las experiencias de vinculación de niños, niñas, migrantes venezolanos en la frontera. Dice nuestra participante que ha observado las relaciones de desapariciones y raspado en la frontera colombo-venezolana, que se ha identificado, por ejemplo, desde la Cualico. Hilda. Gloria, muchísimas gracias, y a la persona que hizo la pregunta ponerlo en evidencia. Efectivamente, nosotros estamos terminando una investigación sobre la situación de niños y niñas refugiados y migrantes provenientes especialmente de Venezuela en las zonas de frontera. Y efectivamente, una de las situaciones que identificamos como un riesgo latente es la situación de reclutamiento y utilización por grupos armados, incluso con unas modalidades que trascienden la frontera y que de hecho cuando se inicia ese caminar por la gente desde Venezuela ya vienen contactadas por los grupos en Colombia, especialmente en el caso de niñas y niños adolescentes. Si bien es cierto, la situación es muy complicada, una de las cosas que hemos encontrado también en la investigación fue la dificultad de la información. Encontrar la información, los casos concretos, es aún muy difícil.
pero sí se evidencian. Y como les compartíamos en el informe del secretario general sobre Colombia y niños y conflicto armado en Colombia, que salió en enero de este año, que lo dejamos disponible para las personas en el chat, da cuenta de que se verificó precisamente en ese último periodo por lo menos 5 reclutamientos de niños venezolanos. O sea que si bien es difícil, es información verificada y que da cuenta efectivamente que el riesgo es latente y que cuando estamos en el territorio efectivamente de las palabras, del trabajo con los niños y las niñas, con las organizaciones acompañantes, con la cooperación internacional, evidentemente el riesgo se encuentra. Si bien todavía no podemos hablar de cifras, sí es una cuestión latente, está allí y es de los elementos a tener en cuenta en la política nacional migratoria y especialmente no perderlo de vista en la política de prevención del reclutamiento del Estado colombiano para tenerlo en cuenta dentro de los factores de riesgo y de la población a ser atendida en el país. Muchísimas gracias, Hilda. Tenemos una pregunta para Diego respecto a las cifras de Fundación Plan. Preguntan cómo varían los datos cuando se discriminan por grupos armados. Las prácticas de los paramilitares no siempre son iguales a los de la guerrilla. Diego. Sí, Gloria, en efecto, hay una variedad de datos cuando se habla de grupos armados. En Colombia no es muy común ahora mismo hablar de grupos paramilitares después de toda la negociación de Santa Fe de Ralito en el 2005. Se especula que todavía existen grupos paramilitares en Colombia y las cifras, por tanto, están discriminando por los grupos que se reconocen en la actualidad en el conflicto armado. Uno de los grupos es el EPL, que trabaja en el norte del país y que tiene la mayoría de casos de reclutamiento, a pesar de ser el grupo más pequeño. Le sigue el ELN y por último se está hablando de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. Más o menos está jugando así la cifra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se habla del Clan del Golfo, que es todo lo que comprende la zona del Pacífico, este clan sí tiene un alto índice de uso y utilización a pesar de no tener reclutamiento. Entonces las cifras varían justamente porque el modus operandi de cada grupo armado ilegal es distinto. Y también está variando de acuerdo a los distintos procesos fallidos de paz que se han estado dando, como el caso del ELN en los últimos años, que en realidad no se pudo llegar a ningún acuerdo, pero que durante esos espacios de tiempo se redujo significativamente el reclutamiento de menores. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Tengo otra pregunta que sería en este caso para María Teresa, Save the Children. ¿Cómo han aportado y pueden aportar Save the Children y demás organizaciones comprometidas con el abordaje de esta situación ante ese panorama catastrófico en el territorio colombiano, donde los principales actores involucrados en el conflicto y fuerzas militares del Estado no garantizan el respeto de la niñez, refiriéndose a los últimos casos de violencia sexual? María Teresa, te doy la palabra. Sí, Gloria, pues bueno, nosotros pues es importante, digamos, identificar como estas situaciones y tener en cuenta, digamos, los vacíos que se presentan al respecto. Lo que hacemos desde nuestras organizaciones es básicamente hacer acompañamiento y como SAFE hacemos acompañamiento específico a las familias cuando se presentan este tipo de casos. En la medida en que se pueda generar, digamos, acciones que se concertan con la familia para hacer la atención específica. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que tenemos que seguir desarrollando no solamente las acciones de atención específica a los casos que se presentan, sino también acciones de movilización y acciones de visibilización de estas afectaciones cuando son por diferentes miembros armados y en espacios de toma de decisiones y en espacios de donde figuran las organizaciones que son las responsables de la protección de los niños y las niñas. Hacemos acciones de incidencia en ese sentido y de visibilizar estas afectaciones de manera permanente para llamar la atención frente a estos casos que se complejizan con, digamos, la situación actual que estamos viviendo. Es un poco lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias, María Teresa.
Tenemos otras preguntas, voy a permitir leerlas y pedirle a nuestros invitados quien quiere contestarlas. Se habla, por ejemplo, del enfoque étnico es fundamental. ¿Hay planes de prevención con enfoque étnico afro e indígena que fortalezca sus autoridades propias? Sí, Gloria. Bueno, Sí, Perdón, Marco. Dale. No, yo no, solo tranquilo, sigan. Yo quería reafirmar lo que les escribí en el chat con relación a los autos de la Corte Constitucional, que es el auto 004 del 2009 con relación a la población desplazada proveniente de comunidades indígenas y comunidades afro. Entonces, marco legal sí existe con relación a grupos étnicos. Lo que podría estar haciendo falta es en la coyuntura actual que se refuerce ese marco legal porque el relacionamiento con las comunidades indígenas hoy en día está fracturado por distintas variables. muy bien. Marco, de todas maneras, ¿quieres complementar? Sí, quería señalar lo siguiente. Uno de los problemas que tenemos en Colombia, además del conflicto, es que tenemos un Estado de Derecho, que nominalmente es un Estado de Derecho, pero que en la práctica tiene grandes limitaciones y grandes, digamos, falta de voluntad política, muchas veces sí, de desarrollo institucional para cumplir con estos mandatos. El auto 04 de 2009 y el auto 05, que son autos sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, el auto 200 de 2008, estamos hablando de hace 10 años. A través del auto 4, la Corte Constitucional identificó que había 36 pueblos indígenas en vía de extinción. Ordenó sendos planes de salvaguardia y un plan nacional de protección. El auto 4, el auto 200, perdón, es un auto que da una orden de protección a los líderes de las víctimas de Colombia, y el auto 5 dijo que la población afrodescendiente estaba en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica grave y que debería existir una caracterización sólida de esas vulnerabilidades para tener una política de protección. Lo sorprendente, no han consolidado esos planes. Y estamos hablando de planes ordenados por el Tribunal Constitucional de Colombia. Es increíble realmente. Esto no es un problema de dinero, esto no es un problema de falta de voluntad política con los derechos que están consagrados en la Constitución colombiana. Esto es importante que se entienda internacionalmente, que somos un Estado que reconoce formalmente muchos tratados, muchos derechos, pero que en la práctica muchas veces esto se queda en el archivo y se queda, es decir, si le pedimos a la Corte de nuevo planes de protección, nos dice yo dicté el auto 4 y el auto 5 hace 10 años. Obviamente ahora estamos en la lógica de que se fortalezcan planes de protección colectiva y de autoprotección, que es lo que está diciendo la comunidad indígena afrodescendiente. Por eso ellos, y quiero poner este punto porque a veces se ve como algo exótico de la comunidad internacional, están hablando de fortalecer guardias indígenas, guardias afrodescendientes, guardias campesinas, como figuras de policía cívica propia para protegerse ellos, porque muchas veces todo este asesinato y desplazamiento de personas ocurre en territorios altamente militarizados. Entonces, hay unos problemas complejos que necesitamos abordar y creo que, digamos, hay que insistir en esta dinámica de protección colectiva y esta obligación del Estado de proteger los pueblos. Estamos en el decenio de los afrodescendientes y son los más afectados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, desafortunadamente se nos ha extendido el tiempo y no tenemos ya más espacio para preguntas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un corte rápido. Quisiera darle entonces la palabra a Juan Martín para el cierre ya más formal de este seminario. Muchísimas gracias, Gloria, gracias, Hilda, Marcos, Diego, Sofía, María Teresa. Bueno, Consuelo, ha sido riquísimo este seminario latinoamericano de niñez reclutada, particularmente la experiencia colombiana, como decíamos al inicio, tiene mucho que aportar a América Latina. Los muchísimos comentarios que agradecemos profundamente a todas las personas que han estado tanto en el chat de la plataforma Zoom como en el perfil de Facebook, van en esta perspectiva. Lo que está sucediendo en Colombia nos está pasando a muchísimos países, prácticamente todos los países de América Latina. No solamente, como lo han apuntado ustedes, en caso Colombia está
sin duda con predominio los grupos guerrilleros, en su momento los paramilitares, pero claramente estamos hablando de grupos criminales. Triste decirlo y ofrezco disculpas, pero los grupos criminales mexicanos ya están muy colocados y usaron los vacíos que se dejaron en el marco de los acuerdos de paz y claramente se han fortalecido. Y creo que es algo que tenemos que asumir. Esto, y retomo lo que decía Marco, esto apunta a una crisis humanitaria que se va a conjugar con la pandemia y todo el cierre de economía, cómo los grupos criminales están aprovechando la desprotección para niños, niñas y adolescentes, y claramente nos anuncia un escenario muy, muy lamentable. Por eso es tan importante lo que han planteado varios de ustedes. Diego insistió y comparto plenamente que tenemos que, aun cuando sea difícil, aun cuando parezca papel mojado, tenemos que exigir el cumplimiento de las leyes. Tenemos que buscar que los órganos como la Corte Constitucional, bastante sólida en Colombia y reconocida internacionalmente, pueda seguir estableciendo contrapeso a las decisiones de políticos electorales o procesos administrativos que no ven a las personas como prioridad, y menos a niños y niñas, sino solo están pensando en votos o sus otros intereses, que esto igual nos pasa en toda la región. Y muy, muy importante lo que han planteado muchos de ustedes, Hilda, lo planteaba también Diego, Consuelo y Sofía, necesitamos recuperar el territorio y desde esos espacios comunitarios con los propios niños, niñas y adolescentes, ir retomando la posibilidad de que no sean reclutados, no solamente en términos de contexto, sino incluso evitar que perpetradores los puedan esclavizar. Yo quiero agradecer profundamente a todas y a todos, agradecer a quienes han estado sintonizando a través de Zoom y de Facebook, y muchísimas gracias, Gloria, por tu liderazgo en la Alianza Colombiana por la Niñez Colombiana, la Alianza por la Niñez Colombiana, por esto que están haciendo. Y bueno, este es un primer seminario virtual. Vamos a estar construyendo otros seminarios que necesitamos pues hacer ruido, y como lo usan en el sur, ya está llegando a otros lugares. Tenemos que hacer, decía Marco, mucho activismo, mucho cacerolazo, y estos son cacerolazos virtuales con mucha solidez técnica, con bastante evidencia y sobre todo con mucho compromiso. Así es que les animo a que sigamos tejiendo redes a favor de la infancia y que logremos que niños y niñas puedan gozar sus derechos. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a nuestro equipo técnico también por todo el apoyo. Quiero hacer solamente como un pequeño anuncio y una invitación a conocer los informes que estamos elaborando desde la Alianza por la Niñez Colombiana. Los pueden observar en la página web. Tenemos ya informes mirados desde el 2015 hasta el 2019 en relación a violencia sexual, a violencia intrafamiliar. Recientemente tenemos el de suicidios e intentos de suicidios, y próximamente entraremos con el de homicidios. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente. Bien, Gracias. Un fuerte abrazo para todas y Muchas todos. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós, hasta luego. Ay.